Muy bien, vamos a orar una vez más. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta mañana, Señor, queremos venir delante de tu presencia. Gracias por el aire que podemos respirar. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Hoy estamos aquí por tu pura gracia y por tu pura misericordia, Señor. Queremos recibir tu palabra, queremos recibir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por lo que hasta aquí has hecho en esta mañana. Gracias por el hermano Manolo, gracias por las alabanzas. Gracias, Señor, por lo que tú ya nos has dado, por cada oración, por la intercesión. Ahora, Señor, queremos más de ti. Queremos obedecer, entender y obedecer tu palabra para poder ponerla por obra, Señor. Queremos ser sabios y entendidos de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y vamos a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda ave de rapiña que viene a robar la semilla de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Podemos tomar asiento, es un gozo poder estar en esta mañana aquí. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10 aproximadamente. El título de este mensaje es Siendo entendido de los tiempos en los que estamos. Amén. O siendo entendidos y no necios de lo que Dios nos quiere hablar. Hay cosas importantes en esta vida, hay cosas muy importantes en esta vida, pero como le dijo el Señor a Marta, solo una te es necesaria. No es que las demás cosas no sean importantes, pero hay una que toma la prioridad sobre todas las cosas. Aleluya. Y vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 19, como he dicho, verso 1. Y dice así: Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Corriendo delante, subió a un árbol, un sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su palabra. Amados, vamos a ponernos en contexto. Había un hombre que ante la sociedad era repudiado, pero también ante la sociedad tenía un alto puesto. Era alguien rico porque normalmente los publicanos, recaudadores de impuestos, eran hombres que defraudaban y para sí mismos cogían dinero y por lo tanto se hacían ricos. ¿Cuánto más si este hombre era el jefe de todos ellos? Ante Roma tenía un gran estatus y ante Roma tenía un gran renombre. Es verdad que para los mismos judíos, los publicanos eran aquellos instrumentos que usaba Roma para expoliarlos, para echarle pesadas cargas sobre sus hombros. Y dice la palabra que este era un hombre como rico en gran manera. Pero dice la palabra que él se enteró que por allí pasaba Jesús, que significa Salvador,
que significa Mesías, que significa Dios con nosotros, que significa príncipe de paz, que significa alfa y omega, principio y fin, que significa el pan que descendió del cielo, que significa la luz que vino al mundo, aleluya, que significa el agua de vida eterna, que significa el gran yo soy, que significa el Señor sana. ¿Cuántos dicen amén? Que significa Dios vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Y él tenía muchas riquezas, este hombre tenía muchas riquezas, pero tenía un gran, inmenso, profundo vacío en su corazón y en su alma, hermano. Tengo por propia experiencia, y no sé cuántos de aquí lo tienen, que a veces anhelamos algo mucho. Puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser una novia, un novio, pero cuando ya conseguimos eso y llevamos un tiempo disfrutándolo, no sé si te ha pasado, porque el corazón humano es así, que perdemos el anhelo de aquello, ¿verdad?, que un día deseábamos mucho. ¿No te ha pasado nunca? ¿Por qué? Porque son felicidades efímeras o deseos efímeros que con el tiempo se van, que producen unos chispazos de felicidad o unos fuegos artificiales de felicidad, pero que con el tiempo se va. Y esto es lo que le pasó a Zaqueo, un hombre pequeñito, era de alto como Manasés, lo que pasa es que Manasés es muy alto, pero para un hombre a lo mejor no. Era un hombre pequeño y dice la palabra del Señor que tenía tan vacío en su corazón que cuando se enteró que Jesús pasaba por allí, dice la Biblia que como era muy pequeño tuvo que subir a un árbol llamado un sicomoro y allí subirse para ver que pasaba Jesús. Hermano, cuando alguien quiere algo, busca soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Este podría haber dicho, es que soy muy pequeñico, yo no puedo verle, hay mucha multitud. Bueno, pues no se puede, si no se puede ya está. Pero no, hermano, en esta hora sabía Zaqueo que quizás no tenía otra oportunidad más para ver a Jesús. Y él agotó, maquinó, se preocupó y preparó todas las posibilidades que a su alcance estaban para ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros pensamos, amada iglesia, que Dios o Jesús es un Dios de oportunidades, y yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra que es tardo para la ira y ¿cómo? Grande en misericordia. ¿Cuántos lo creen? Ahora, que sea tardo para la ira no quiere decir que no tenga ira. Dice la palabra que Dios es fuerte y celoso. No unos celos empedernidos como los humanos que nosotros conocemos, sino yo os celo con celo santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, hermano, que muchas personas que se creían cristianas en aquel tiempo dirán: Señor, Señor, en tu nombre echemos fuera demonios, en tu nombre sanemos enfermos, prediquemos las plazas, etcétera. Y le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Porque se creen que viviendo, practicando el pecado y tomándose a la ligera las cosas del Señor, pero viniendo a los cultos, son salvos. Pero hermano, nada más lejos de la realidad. El tren pasa algunas veces en la vida, pero constantemente no está pasando. Por eso debemos de saber qué hora es en el lugar o en el reloj profético de Dios. Y Zaqueo sabía que era la hora, el momento y la hora de entregar su vida completamente a Cristo. Y era tan genuino, tan genuino, tan genuino, que cuando aquellos judíos y demás gente importante de la ciudad murmuraba contra Jesús y murmuraba contra Zaqueo, se pone Zaqueo en pie y le dice: Señor, si en algo he defraudado, que es que sí, lo voy a devolver 4 veces. Es más, Zaqueo estaba dispuesto a perder su fortuna
por tal de ganar la salvación. Y quiero matizar esto importante. La salvación no se compra con dinero. El evangelio no se compra con dinero, sino la acción de despegar de su corazón aquellas cosas que un día fueron las primeras en su vida. Hoy ya no ocupaba el primer lugar, sino que le daba igual. Lo importante es que cuando estaba en el sicomoro, Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy more, que hoy pose en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que hoy more en tu casa. Hay cosas importantes. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál era lo necesario? Que Jesús iba a morar hoy en su casa. Y lo importante en esta mañana, amada iglesia de Jesucristo, es que cuando tú salgas por esas puertas, tengas la total seguridad, la total certeza que Cristo está en tu casa, que Cristo está en tu corazón, que Cristo está en tu matrimonio, que Cristo está en tu familia, porque es una desgracia aterradora que un hombre, que una mujer, que un joven durante años vaya a la iglesia, se crea cristiano, pero a la hora de la verdad no tenga a Cristo en su corazón. Dice Hebreos 10:26 aproximadamente, dice: después de haber recibido la gracia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiero decirte con esto, amada iglesia? Que cualquiera que tuviere por inmunda la sangre de Cristo y pisoteare la sangre del Hijo de Dios, merecerá ese castigo eterno. Por eso en esta mañana no vengo a asustarte. Esta mañana no vengo a irritarte. Esta mañana el Espíritu Santo quiere convencerte de justicia, de pecado y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra del Señor, amada iglesia, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso del 25 en adelante. Ya es un texto muy conocido, muy leído, pero mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hermanos, nuestra vida es una vida eterna o una muerte eterna. La pregunta en esta mañana es: ¿qué importancia o qué orden de prioridad tiene la vida eterna en tu vida? Ninguno somos eternos aquí en la tierra, pero sí nuestro espíritu es eterno en el reino de los cielos, o nuestro espíritu es eterno en el lago, dice la Biblia, de fuego y azufre que ha de devorar a los enemigos de Dios. Por eso Jesús a través de Mateo enseña esta poderosa oración, esta poderosa insistencia en nuestra vida, y lo dice claramente. Dice la palabra que Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, tú y yo valemos la sangre de Jesucristo. Jesucristo, ya lo sabemos, pero es necesario decirlo en esta mañana. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en una cruz por ti y por mí. Derramó su sangre, sangre que liberta, sangre que rompe las ataduras del alcohol, sangre que rompe las ataduras de la droga, sangre que rompe y sana las heridas del abandono, sangre que restaura las heridas y sana las heridas del rechazo, sangre que sana los traumas del corazón, de la mente, sangre que sana las enfermedades, sangre que perdona pecados por muy grandes que sean. Aleluya. Esa sangre fue derramada por ti y por mí.
dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el que era justo se hizo injusto, que el que era bendición se hizo maldición por todos nosotros y cargó el pecado en él. A tal punto, amada iglesia de Jesucristo, que dice la Biblia que estando Jesús crucificado, el Padre lo miró y le tuvo que dar la espalda a su propio Hijo. Y el Hijo clamó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo tuvo que desamparar en ese momento para que se cumpliera la Escritura: el que no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, se hizo maldición, cargando en él el pecado de todos nosotros. Hermano, imagínate lo que es ser maldición. El oprobio de toda la humanidad, de todos los pecados denegables, violaciones, asesinatos, pederastias, mentirosos, ladrones, prostitutas, drogadictos, hechiceros, toda esa culpa, toda esa vergüenza la cargó nuestro Señor Jesucristo. Él sintió el abandono de Dios y la vergüenza del pecado para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Una novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de la mundanalidad y del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amado, vienen tiempos difíciles. Atento. Vienen tiempos muy, pero que muy difíciles para la humanidad. Vienen tiempos muy difíciles para Israel. Dice la palabra de Dios que cuando todas las naciones, Mateo 24, rodeen Jerusalén, cuando las naciones rodeen a Jerusalén, vendrá el fin. Sabemos que es la recta final. Se ha liado una escalada que es de Dios. Dios en su reloj profético nos habla que cuando Israel se sienta solo y abandonado, ellos van a clamar a Dios de una manera como nunca han clamado. Dice la palabra del Señor, hermano, que todas las naciones o muchas naciones estarán mirando contra Jerusalén. Hermano Yemen, hermano Irán, hermano Gaza, hermano, muchos países del Golfo Pérsico y de Medio Oriente tienen sus cohetes, sus misiles, su artillería pesada apuntando hacia Israel. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Y tú y yo, hermano, no es que dejemos de hacer las cosas, no vamos a dejar de pagar los recibos de la luz, no vamos a dejar de ir a trabajar porque Cristo viene pronto, nadie sabe el día ni la hora. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿está el peso de Cristo en tu corazón? ¿Le estás dando de verdad, no de palabra, el primer lugar en el trono de tu corazón a Jesucristo? ¿O hay otros reyes que están compitiendo por el amor en tu corazón? Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque nuestras acciones, ¿cuántos están aquí? Nuestras acciones son más fuertes que nuestras palabras. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Os acordáis de José? Y muchos dirán, ¿de qué José está hablando? ¿No? Hay tantos José. ¿Te acuerdas de José del pelo rubio? ¿Quién ha dicho que sí? Nadie, ¿no? El que estaba mellado. ¿Te acuerdas de José el que estaba mellado? Tampoco, pelo rubio, mellado, Manasés, si se acuerda. El que soñó, mira, ese José el soñador. Muy bien, Manasés. ¿Os acordáis de ese José? Es otro José, pero ese está bien. ¿Os acordáis de José el que estaba cojo? No os acordáis. No os acordáis. Pero ¿os acordáis de José, el padre en la tierra de Jesús, que llevó a María en su borriquillo, en su burro, huyendo para que Herodes no matara a Jesús? ¿Os acordáis?
¿Por qué os acordáis de él? Por sus hechos. Pero no os acordáis por su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber, hermanos, personas que van a invalidar todo lo bueno que tú has hecho cuando metas la pata. Si a veces decimos, oye, ¿conoces a José? No lo conozco, no sé quién es. Mira, el que cayó en adulterio dice, ¡ay, ya sé quién es! ¿Os acordáis de Pepe, el que, no me acuerdo, sí, el que repartía, el que mintió? Ah, sí, ya sé quién es, el que mintió y robó. ¿Por qué dice? Vamos a ponerlo de nuevo. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, será revelada, y la obra de cada uno, sea el fuego, cual sea el fuego, la probará. Hermano, llegará un día que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Que delante de Dios dice la Biblia que estamos como desnudos, espiritualmente hablando. Cuando uno está desnudo, Adán y Eva iban desnudos en el huerto del Edén. Cuando pecaron sintieron vergüenza. La desnudez habla de vergüenza. Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? La desnudez habla de vergüenza. Dice la Biblia que delante de Él estamos como desnudos. Delante de Él no valen las apariencias, delante de Él no valen las fachadas. Y dice la palabra que Dios nos juzgará a cada uno como según nuestras obras. Y muchos dirán, pero pastor, hemos dicho que la salvación no es por obra. Amén. La salvación es por gracia, pero todo aquel que profesa ser cristiano tiene que andar en una nueva vida, porque la fe sin obras, que dice la Biblia, es muerta en sí misma. Aleluya. Así que tarde o temprano, todo lo que digamos, todo lo que hacemos, se probará. Voy a parafrasearlo y lo puedes poner en el proyector, Ismael. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29, y dice la palabra que cualquiera que oye estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. ¿Y qué dice la Biblia? Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca. ¿Sabes por qué aunque Israel se vea sola más adelante y aunque haya misiles apuntando de los países de alrededor hacia Israel, no va a caer Israel? Porque la Biblia dice que está fundada sobre la roca que es Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el Israel, y entiende la expresión, el Israel espiritualmente hablando, no físico. La iglesia es el Israel de Dios, la extensión. El evangelio fue predicado a los gentiles. Como hemos dicho, Dios no vino a perder al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Nosotros debemos edificar nuestra casa en la roca. ¿Cuántos dicen amén? La roca, ¿qué es la roca? La roca es Cristo, la roca es su palabra. El verbo se hizo carne, la palabra, las promesas de Dios. Yo me afirmo en las promesas de Dios, aunque no veo, creo. El justo por la fe vivirá. Las rocas inamovibles de su palabra, que cielo y tierra pasarán, las suegras pasarán, los problemas pasarán, el dinero se acabará, los hijos se casarán y se irán de casa, pero vendrán a dejarte a los nietos. Pero la palabra de Dios no pasará. Los que hacen la voluntad de Dios no pasarán. Es hora de mirar a Cristo como esa antorcha que alumbra. ¿Cuántos dicen amén? Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y todo el que miraba la serpiente de bronce en el desierto era sanado de la mordedura de las víboras y del veneno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire a Cristo, para que todo aquel que vea a Jesús, sea sanado de la mordedura del pecado, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Levanta a Jesucristo en tu vida, levanta al Señor Jesús con tus palabras, con tus hechos, y la vida, que es corta, pasará como neblina, pero tú tendrás un lugar
asegurado en el cielo, con Cristo, con tus antepasados que un día llegaron y con los ángeles de Dios. Y estaremos una eternidad cantando, Santo, Santo, Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y para ir acabando, amada iglesia de Jesucristo, la Biblia dice en Mateo 7 también, unos versículos antes, verso 8, mira lo que dice. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hermano Saúl, por favor, es tiempo de buscar. Es tiempo de pedir. Y vas a hallar. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren, buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus pecados, ¿qué dice? Se convirtieren, buscar en mi rostro, orar y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quién se tiene que convertir de sus malos caminos? ¿Los mundanos? ¡Mi pueblo! Mi pueblo Israel y mi pueblo en Huétor. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Y qué dice? ¡Ay, Señor! Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escucha bien, tienes que perdonar. ¿Cuántos quieren que Cristo los perdone? Tienes que perdonar. Lo que voy a decir se va a grabar. Yo sé lo que es perdonar y no porque soy un gran perdonador. A mí me cuesta perdonar. Me han hecho la guerra de las guerras. Ahí están mis hijos que lo han escuchado alguna vez y lo van a escuchar otra vez. Cuando yo tenía 5 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Cuando yo tenía 5 años, mi madre se casó, se juntó con otro hombre, un hombre perverso que a mí y a mi hermano nos daba palizas, pero palizas, hermano, con una vara gorda a matarnos, pero 18, 20 varazos desnudos con verdugones a matarnos. Y aquella mujer que nos tenía que proteger, que era mi madre, no nos protegía. Y así hasta los 13, 14 años de edad. Y yo albergaba en mi corazón el asesinarle. Yo le tenía temor, un niño de 5 años, imagínate. Y yo con 5 años me acuerdo que me ponía de rodillas en mi habitación y decía, Señor, no puedo más. Y este hombre era hechicero, era brujo, invocaba a los muertos, hacía hechicería, venía gente a que le echaran las cartas y demás. Y ese era mi padrastro. Y mi madre, sangre de mi sangre, que me debía de proteger, no me protegía. Ponía antes a su esposo que a mí. Y yo albergué el deseo de matarlo. De hecho, pensaba por las noches, voy a guardar un machete en mi almohada y cuando este hombre esté durmiendo le voy a atravesar el corazón. Eso estuvo 4 o 5 años en mi mente. De ahí, las heridas aquellas, me inicié en la droga, en la violencia, en las peleas, en calabozos, en narcotráfico, todas aquellas heridas que había en mi corazón. Y cuando, con 19 años de edad, llegué destrozado a la finca de Antequera, destruido por el poder de la droga, durmiendo en un cartón. Y mi madre vivía en el mismo pueblo y consintió que nos echara a este hombre de la casa porque ya habíamos alcanzado la mayoría de edad y dijo, ya os podéis ir de mi casa a vivir en la calle. Y cuando yo llegué a esa finca, Daniel del Vecchio predicó, si tú no perdonas,
Dios no te puede perdonar. Y yo había hecho, pues, de toda la clase de mal. Imagínate, vendiendo droga, adicto. En varias ocasiones, aquí en Huetortájar, yo me había peleado con mucha gente en discotecas y demás, apuñaladas contra otras personas. No apuñaladas. Y yo decía, Señor, vamos, decían de mí, decían que es mentira. Ay, tu pastor ha matado a uno, mató a uno hace años. No lo maté. Pero yo sabía que había hecho mucho daño. Y estaba Daniel predicando y yo me puse atrás de rodillas y dije, Señor, qué tanto daño he hecho en la vida. Pero yo quiero que tú me perdones. Pero Señor, yo no puedo perdonar a este hombre. Y yo no puedo perdonar a mi madre. Me puse de rodillas y le dije, Señor, ayúdame, los perdono. Señor, ayúdame, los perdono. 2 meses después, 6 meses después, este hombre se estaba muriendo de tuberculosis. Y yo estaba en la finca y me enteré, y Dios me dice, ve y sánalo. Y yo digo por dentro, ¿qué ganicas tengo de que se muera? Y Dios me dice, ve y sánalo. Y fui allí. Y estando en una cama tumbado le dije, te perdono. Y él se echó a llorar y dijo, perdóname. Se estaba muriendo. Y estaba allí mi madre sentada al lado de él. Y yo pensaba, ¿y qué ve esta mujer? Lo que nunca ha hecho por nosotros lo hace por él. Te estoy contando un testimonio muy personal y muy fuerte, que esto no es una broma. Y lo ungí con aceite, amado. Lo ungí con aceite y le dije, en el nombre de Jesús te sano. No yo, es Dios, pero le dije, dice la palabra, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Id y sanad, dice la Biblia, id y sanad. Sabemos que no es el hombre, pero dice id vosotros y sanad. Y le dije, en el nombre de Jesús te sano, te liberto. Y se recuperó. Y está vivo. Y me pasó como Jonás. ¿Sabéis lo que le pasó a Jonás, no? Que Dios lo manda a Nínive para que se salve Nínive. Y dice Jonás, anda ya que se vaya a Nínive a... No lo voy a... Que se vaya a Nínive y que se mueran todos. Y yo dije, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora lo sanas, Pues sí, hermano, está sano. Nunca, ellos siguen sin Cristo y sin esperanza. Hubo un tiempo que vinieron incluso a la iglesia que querían, pero nunca ninguno de ellos podrá decir que no hay testimonio en sus vidas del amor de Dios y del perdón de Dios. Pero yo soy libre. Yo soy libre para predicar. Soy libre para decir que cuando Cristo venga por mi alma, yo estoy preparado para irme con Él. Mira a la persona que tiene al lado, detrás. ¿Ha visto qué guapos son? Perdónalo, perdónala. Porque sin perdón no hay misericordia. Sin perdón no hay restauración. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hay cosas importantes en esta vida